Bueno, primero eso, contarles que vamos a estar por acá seguido entonces, hablando sobre la reducción de riesgos y daños, sobre la gestión de los placeres y sobre la política de drogas. Ajá. Y bueno, capaz que para la gente que no sabe qué es Imaginario 9, contarles qué es Imaginario 9. Eso Claro, es lo primero. La columna de hoy en realidad es un poco eso, ¿no? Presentarnos, que nos conozcan, que nos conozcamos, y bueno, empezar ahí a hablar un poco sobre las sustancias, sobre el vínculo que tenemos con ellas, como decía Emi, también un poco sobre la coyuntura nacional de las políticas, en qué estamos, en qué está la región, y bueno, y también lo que también interesa es que vayan surgiendo tanto de quienes nos están viendo, que pueden también proponer cosas para que vayamos conversando. Totalmente. Antes de que nos cuentes qué es Imaginario 9, aprovecho para contarle al chat que la magia del streaming está en que ustedes pueden comentar en cualquier momento y dejar las preguntas que tengan, porque muy posiblemente tengan preguntas y se las podemos hacer a las compañeras en tanto nos las puedan comunicar. Buenísimo. Bueno, Imaginario 9 es un colectivo de la sociedad civil que nace aproximadamente en el 2017. Muchas de nosotras veníamos trabajando políticas de drogas desde hace muchos años, desde el 2011, 2012, desde la regulación. Muchas formamos parte de lo que fue la regulación responsable, etcétera, etcétera. Y nos encontramos cursando en un momento también este diplomado que les digo de especialización en la UDELAR, de política de drogas, donde conocimos a otras compañeras y otros compañeros y decidimos, en este caso, formar una organización específicamente para trabajar lo que es la reducción de riesgos y daños y la gestión de riesgos y placeres, y ahí dimos inicio a lo que fue específicamente Imaginario 9. El antecedente de Imaginario 9 anterior fue Test Your Power, que fue una experiencia piloto que hicimos en 2016 creo, ¿no? 2016 en una fiesta grande, o sea, empezamos bastante de golpe, ¿no? Bastante porque alto. Claro, exacto, nosotros ya veníamos militando política de drogas, pero más asociado a la regulación del cannabis, en una organización que se llamaba Pro Derechos, que también había hecho otras campañas, y bueno, en regulación responsable, ya estábamos formando como un grupo para no trabajar tanto la regulación, sino para empezar ya se llegó a ciertas conquistas, a ciertos logros con este tema. Hay un montón de otras cosas para hablar y para poner sobre la mesa en política de drogas que van más allá de la regulación del cannabis. Entonces, bueno, ahí empezamos a construir un poco este otro colectivo y de repente surge una oportunidad política, una oportunidad de que venían referentes de otra organización que ya venían haciendo reducción de daños en España, que es una organización referente para nosotros que se llama Energy Control, y ahí tuvimos la oportunidad de empezar con un testeo de sustancias en una intervención grande. Exactamente, bueno, ahí tuvimos ese plan piloto del primer testeo de sustancias psicoactivas en el Uruguay, que como decía Flo, fue una apuesta grande para ser el primero, donde nos había formado Energy Control, que es una organización súper referente que tiene más de 20 años de laburo en lo que es esta área. Y bueno, tuvo ciertos impactos políticos. Me acuerdo. Cuando ustedes dicen, perdón, ¿no? Mi ignorancia, y además quiero hacer preguntas de este tipo porque quiero también como que nos puedan como explicar bien. Cuando ustedes dicen testeo de sustancias es, llevo la droga que voy a consumir, ¿y qué pasa con eso? Bueno, ahí vamos. Esto lo íbamos a explicar un poquito más adelante, pero lo traemos ahora. No. Está bien. El testeo de sustancias es una de las varias cosas que hace el colectivo, ¿no? El colectivo tiene varias líneas de laburo. Política de drogas en general, incidencia a nivel de políticas. Después tenemos todo lo que es talleres de formación, algunas estrategias de desestigmatizar distintos usuarios o usuarias de sustancias. Específicamente trabajamos con una campaña con pasta base de cocaína. Después también en tratar de impartir enfoques interseccionales en lo que tiene que ver con la política de drogas. Sobre todo trabajamos los temas de género con usuarios, etcétera, etcétera. Y la línea más grande, y ahí vamos a lo interesante, es esto de análisis de sustancia, testeo en espacios de ocio, como le decimos nosotros, que en fiestas, bares, etcétera. ¿Cómo funciona Imaginario en cuanto al operativo del testeo? Bueno, tenemos 3 dispositivos, podríamos decir. Uno es el espacio de chique, ¿tá? En un espacio de fiesta, música, etcétera, tener un espacio ameno para que las personas que están teniendo un determinado viaje de ninguna sustancia puedan bajar, tener un espacio de contención, un espacio de charla, de hidratación, frutas, etcétera. Y después tenemos el espacio de toma de muestras,
y el espacio específicamente del laboratorio, que consta de 2 análisis, digamos, de alguna manera. Que no sé si lo querés... Sí, bueno, esto que era, ¿no? Bueno, llega el usuario, bueno, ¿por qué nosotros hacemos esto? La gracia es que justamente la reducción de daños se enmarca en que o sea, en gran escala la política de drogas podríamos ver que hay políticas para la población en general, que tiene que ver mucho con la prevención. Prevenir, bueno, no sé, el tabaco tiene efectos nocivos para la salud, es como algo general. Después la política de tratamiento, que es como más específico para el usuario ya problemático, pero después hay una ventana que son los usuarios, que no tienen por qué estar en un estado problemático de consumo, que ahí es donde entra la reducción de riesgos y daños. Ok, tú ya decidiste consumir, entonces hay estrategias para reducir los riesgos y daños de ese consumo. Y ahí es donde el testeo de sustancias entra, ¿no? Nosotros estamos con poblaciones que ya decidieron consumir en esos espacios de ocio, que pueden ser desde el consumir alcohol, consumir cannabis, consumir otras sustancias. Y bueno, ahí la cuestión es que no tenemos nada de información sobre las sustancias que consumimos, ¿no? La reducción de daños nace también porque la política macro de política de drogas es el prohibicionismo. O sea, más allá que tengamos regulación, hay un prohibicionismo global que hace que las sustancias vengan de mercados ilegales, circulen por mercados ilegales. Entonces, no sabemos la procedencia, no sabemos los contenidos, y bueno, lo que hacemos con ese testeo es abrir la puerta de diálogo con el usuario. En realidad, como el alcance analítico que tenemos es relativamente... poco, porque bueno, es como lo que podemos hacer estando en una fiesta, ¿no? Pero podemos detectar con un primer análisis, que es colorimétrico, la presencia o ausencia de la sustancia que se supone que tiene el usuario, y en un segundo análisis podemos determinar algunos... Que no se tapen con el micro, que les tapa un poco la cara. Ahí. Lo pueden bajar un poquito, lo que sea. Lo bajo, que estoy muy alto. No, Y en el segundo testeo, lo que podemos hacer es ver algunos adulterantes de las sustancias. Ok. Ahí está, eso el segundo testeo que habla Flo es el colorimétrico de capa fina, que se dice, que lo que nos dice si lo ponen de costado, igual se escucha y no les tapamos la carita. Perfecto, esto es lo que tiene ser nuevas en el streaming, aprendiendo. O Es sea, la primera vez, después te acostumbras. Sí. Yo tengo, ¿vos tenés abanico ahí? ¿Me lo prestás? Sí, obvio, pero ¿cómo prender el aire? Vamos a prender el aire si preferís. Tengo un 8 meses de embarazo que me da un calor. Ay, qué lindo. Bien, eso que estábamos contando. Lo que decimos la TLC, que es el colorimétrico de capa fina, lo que nos da es, bueno, no contamos, como decía Flo, con un patrón analítico muy grande, porque además los patrones de las sustancias adulterantes o sustitutivas que tenemos son limitados. Esto para que se entienda. Vamos a ir a un caso práctico, porque si no bajen. Es difícil. Bueno, estoy en una fiesta, llego, ahí como ven en la foto es nuestro stand, por ejemplo, un stand bastante humilde, pero de buen corazón. Ustedes se acercan a nosotros porque quieren consumir LSD. Por ejemplo, LSD. O MDMA para hacer. Bueno, ¿qué se hace? Charlamos, bueno, vos decidiste consumir esto, ¿dónde consumiste? Bueno, ¿qué sustancia crees que es? Mira, a mí me parece que me lo vendieron por éxtasis, me dice la persona. Okay. Perfecto. La persona declara que es éxtasis. Le sacamos un poquitito de eso, de la sustancia, apenitas. O sea, no le vas a sacar la droga. No, es un raspaje así apenas. Apenitas. Y también para nosotros. Nadie va a probarlo. Esa era una pregunta que tenía. Sí, es que estaba pensando en eso, en la situación de alguien muy enroscado que decía muy apenitas. Quiero saber, pero no te quiero. Claro, no, es lo que tengo. La seguridad para nosotras, ¿no? Nosotras, obviamente, que para que el testeo sea seguro y sea legal, nosotros no podemos estar en tenencia de sustancias prohibidas. Entonces, es una dosis mínima. Claro, es como que nosotros no hacemos una posesión de eso, sino que extraemos una muestra que esa muestra ni siquiera tendría efectos psicoactivos si yo me la tomara. Claro. ¿Entiendes? Porque es como muy chiquitita. Exactamente. Entonces ahí se le aplica un primer testeo, que es este que les explicaba Flo, que es el test colorimétrico, que dice ausencia o no de determinada sustancia. Vamos a ponerle determinados reactivos para ver si reacciona sí o no a lo que y cómo debería reaccionar el MDMA, o sea, el éxtasis. Eso nos da como un primer ahí podemos panorama. saber si eso no es MDMA, por ejemplo. ¿No? Sí. Por ejemplo, no reacciona a los 3 reactivos que le aplicamos en el color que debería reaccionar, por lo cual nos da el indicio de que eso no es MDMA. Esa es la primera, por ejemplo, la primera. Ese es un alerta. análisis que dura 2-3 minutos, lo hacemos enfrente del usuario, de la persona, y después con la otra muestra vamos al TLC, que es la demora un poquito más. Que demora un poquito más porque ahí tenemos que correr y ahí se ven los posibles adulterantes, además de confirmar bien cuál es la sustancia. Lo que hablábamos...
Bueno, sí, mucha gente Se decepciona, claro. se decepciona en el momento, pero puede tener efectos muy buenos para lo que es también el contexto de los usuarios de estos espacios. Porque una vez que se detecta una pasti que tiene otras cosas o que tiene una sustancia desconocida o algo que está adulterado, es fácil que eso se empiece a correr la bola y bueno, esa pasti no se compra más. Bien, o sea, porque claro. es un autocontrol. Sí, claro, también esto que decíamos, si bien del es mercado. poca la información que nosotros podemos dar, es pila para lo nada que hay. Claro, Exacto. totalmente, Como- totalmente. Hay algo muy importante acá que lo mencionaba Flo antes, es, bueno, el prohibicionismo hace que la información no esté. Claro. Eso no quiere decir que los usos no existan, obviamente lo sabemos. Entonces, el narcotráfico en general o el mercado de drogas funciona como un mercado en el cual, pensémoslo en productos lícitos. Nosotros tenemos información de determinadas sustancias. Acá la información está capturada y no la tenemos, entonces estamos accediendo a determinados bienes de uso, de alguna manera, Sí. sin ningún tipo de advertencia. Sí, o incluso culturalmente lo que hace la prohibición y el mutismo sobre las sustancias, que a veces nos pasa. Nosotros también somos un colectivo de usuarios, ¿no? Somos personas que tienen capaz que un interés académico, pero también que nos autodeclaramos y reivindicamos también poder declararnos como usuarios y no ser estigmatizados, ¿no? Ok. También para romper un poco con el estigma. Y a veces una quiere explicar un viaje de alguna sustancia y siente que le faltan palabras. Es como que no te da para decir exactamente, bueno, cómo sentía y cómo. Y es porque es un lenguaje que no lo tenemos tampoco. No hay narrativa. Hay una narrativa Exacto. construida por también esa prohibición que hace que no hablemos de estas cosas con nuestros amigos, que no hablemos con nuestros padres, que no hablemos en los liceos, básicamente eso, que no tengamos espacios de diálogo, de intercambio sobre las sustancias. Sí. Totalmente. Tengo alguna pregunta. ¿Qué drogas testean? Bueno, como te decía, MDMA en sus dos formatos, pastilla y cristales, LSD. Hemos testeado también ketamina, hemos testeado también cocaína. A veces nos sucede que durante periodos tenemos más o menos capacidad analítica según los patrones que tenemos en ese momento, según los reactivos. Son bastante difíciles de conseguir, etcétera. Entonces ahí también. Sí, si quieren le podemos contar lo que es esa reducción de daños desde Uruguay. desde América Latina, Ay, desde Bueno, Uruguay, sí. ¿no? Sí. Un continente precioso, pero muy expuesto al daño, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ahí hay todo un tema. Nosotros decimos que trabajamos desde el paradigma de la reducción de daños de espectro completo desde el sur global, que es un contexto. Puede sonar muy Sí, pomposo, pero ahora lo vamos de esto igual trayendo a vamos a tierra. hacer una columna que va a ser como bajar a tierra un poco las políticas. Igual nos encanta lo la reducción pomposo, de no se daños. preocupen. Sí. Bueno, este concepto en realidad lo usaban mucho una organización amiga de México que, bueno, actualmente se transformó en otras, que era Reverdecer, y nosotros lo tomamos como nuestro y nos gusta mucho que ahora Flo, esto va a traer un poco qué significa esto de hacer reducción de daños de espectro completo desde el sur global, pero un poco, bueno, imagínense que eso, estamos dentro de los países considerados productores, consumidores, esta división global de los países y cómo también eso hace que las políticas se desarrollen o tengan una línea de acción diferente según los organismos internacionales. Ahora, igualmente, lo vamos si querés, Flo, explícalo bien para que... Sí, bueno, la reducción de daños en realidad nace como cerca de los 70 con lo que eran los intercambios de jeringas en los países europeos, ¿no? Eso es como las primeras intervenciones tienen un corte bastante sanitario, ¿no? Que bueno, se está muriendo muchísima gente. Y que iban como desde ese enfoque. La reducción de daños en América Latina, con este concepto que se ha generado y que han producido los compas de México, tiene que ver con asumir que la reducción de daños tiene que ver con los efectos nocivos de las sustancias mismo, directo en la salud, pero que también tiene que ver con las políticas, ¿sí? Con los daños asociados a las políticas que nos gobiernan. El prohibicionismo es algo relativamente nuevo, si lo vemos como en la historia larga de la humanidad. A principios del 900 en Uruguay, las sustancias como derivados de la heroína, de la cocaína, los podíamos comprar en las farmacias. En el avance del principio de los 900, mitad de los 900... Por ahí recetaba cocaína. Exactamente. Después, bueno, el LSD hasta los 80, que no vienen las convenciones. El prohibicionismo como tal, las piedras angulares de eso son las convenciones internacionales que empiezan entre los 60 y los 80. Hasta antes de eso se venía construyendo, sí, una narrativa prohibicionista. Vemos cómo todas esas
políticas de ir prohibiendo las sustancias responde más, como decía Emi, a cuestiones de mercado y responde más a cuestiones de imperialismo, ¿no? De también Estados Unidos construyéndose como potencia mundial, y poder intervenir a través de ese control y también a la vez una defensa del estilo de vida norteamericano, y ahí se van prohibiendo la marihuana, la cocaína y distintas sustancias, y todo eso después sirve, porque hoy decimos, bueno, el prohibicionismo fracasó. ¿Por qué? Porque está hace más de 40 años y no ha logrado un mundo libre de drogas como se proponía, los consumos no se han disminuido, entonces decimos... Los riesgos tampoco. Exacto. El prohibicionismo fracasó, pero en realidad no es que haya fracasado, sino que ha sido muy efectivo para otros vericuetos que tenía por detrás, que tienen que ver justamente con los intervencionismos, con las acumulaciones también de lo comercial y demás. Sí, control del territorio, intervencionismo. Tenemos una América Latina sumamente militarizada, con poder estadounidense también pisando en los territorios. Bueno, todo eso que quedaría para otra columna, que más adelante, si les interesa, lo podemos Pero bueno, tiene que ver un poco con eso de romper la mirada de la reducción de daños, como que nació en el norte, y adaptarla a lo que es la mirada latinoamericana, ¿no? No, y en esto de que tampoco se regula, el mercado queda totalmente en las manos del narcotráfico, ¿no? Porque sí hay consumo, o sea, hay demanda, hay oferta, porque sabemos que hay oferta, y esa oferta no tiene ninguna regularización. Entonces, también es como tierra de nadie ese mercado, ¿no? Sí, y piensen que, por ejemplo, la política de regulación del cannabis, ¿por qué la podemos considerar una política de reducción de riesgos y daños, por ejemplo? Una política, no solamente pensemos en la reducción de riesgos y daños como un intercambio de jeringas, como un testeo específico, también pensemos que las políticas regulatorias son políticas de reducción de riesgos y daños, pero más integrales y complejas. Pero bueno, el ir a comprar. Exactamente, el que la marihuana esté hoy en día dispensada en farmacias y tenga un control determinado de qué THC estamos consumiendo, de en qué calidad tiene esa sustancia, eso fue reducción de riesgos y daños para el usuario de cannabis. Total. El Estado uruguayo un poco se enmarca en eso, ¿no? En decir, estamos llevando todo hacia una misma integración de lo que son la regulación de las sustancias, en el sentido de que, ok, si las sustancias tienen cierto nivel de peligrosidad, lo mejor es que el Estado se haga cargo. Entonces, no es liberalizar, no es legalizar y ya está, sino es regular. Regularlo en un modelo que tal vez no esté tan volcado al mercado, sino a la salud pública, a los derechos humanos, a determinadas cosas que, bueno, también haremos otra columna sobre cannabis y sobre a 11 años de la regulación tampoco está tan fácil el acceso y hay muchas cosas para mejorar. Pero sí, como bueno, Uruguay tiene esas contradicciones, ¿no? Tenemos por un lado una regulación de cannabis como una política que nos hizo conocidos en todo el mundo, pero por otro lado tenemos una LUC que reforzó todo lo que es el andamiaje de los delitos de drogas y de también criminalizar a ciertos usuarios o al microtráfico a través también de determinadas cosas que la LUC reforzó en ese sentido. Entonces, tenemos como esas marchas y frenos y contrafrenos en la política de drogas que, bueno, que sigue siendo prohibicionista, pero que tiene luces y sombras por ahí. Sí. Diga. No, y también como para cerrar un poco esta idea del espectro completo y bueno, de estos temas, es que también ver cómo los distintos sistemas de opresión operan en lo que tiene que ver con las políticas de drogas. No solamente los usuarios son estigmatizados por su uso, sino que esto se intersecta también con clase, género, raza, y también para poder hacer políticas de drogas integrales, complejas, que tengan esta responsabilidad, necesitamos que tengan esta mirada interseccional y de espectro completo de lo que es el problema y el paradigma prohibicionista. Entonces, bueno, también por ahí, y en base a lo que decía Flo, también, bueno, estamos en abril, no le vamos a pedir al gobierno ya que nos muestre qué cartas va a seguir en temas de política de drogas, pero bueno, por lo menos estamos expectantes en saber qué va a pasar con todos los retrocesos que hubo en materia de política criminal y drogas. Si el Parlamento va a tomar algún tipo de medidas en base a eso, porque realmente, por lo menos en lo que es el sistema carcelario, ya creo que es bastante vox populi y los medios de comunicación lo han levantado bastante, generó un problema muy grande, sobre todo en la prisionalización de mujeres, con los temas referidos a drogas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya vimos que por ahí no era la solución, sino que agrandábamos el problema. Sí, de esto que decís de la estigmatización y cómo la droga, según la clase social, el género, ¿no? Las intersecciones, estuve mirando y los pueden ver en YouTube, los spots que hicieron ustedes, que a mí
me conmocionaron un montón. En esto de que uno dice el comer latero, el no sé qué, como una cuestión de una persona que ya está perdida, ¿no? Pastoso. Como el pastoso, como una... y escuchaba como las diferentes testimonios que decían tipo, te dicen eso y hay algo de eso que tampoco te permite salir, ¿no? En términos de cómo te ve el otro, ¿no? Eso me llamó la atención y lo recomiendo vean los spots. Y después también en términos, yo trabajo con violencia de género, esto que las mujeres, el estigma que tiene una mujer madre adicta es tremendo, cuando en realidad es tremendamente más grande de que sea es el varón, ¿no? Porque hay algo del padre que no se espera nada, y de las mujeres es como es adicta. Sí, está fallándole a todo. A todo. Y nada, quería como comentarles eso de qué lindo ese material. Quería también comentarle a la audiencia de que lo mirara. Y esto también de cómo, por lo menos voy a decir algo que debe estar corridísimo, pero cuando yo tengo el registro de la llegada de la pasta base 2015, 2014, por ahí. No, 2000, crisis. 2000, Bueno, crisis 2002. Yo estaba en el liceo entonces. Era que se hacía la pendeja. Me acuerdo que el comentario en la vuelta era que había habido una sequía de marihuana y que el mercado había metido la pasta base en esa sequía de marihuana. Y que se morían a los 30 días. Se iban a morir a los 30 días, pero me llamó la atención porque hay algo de lo que ustedes hablaban de la reducción de daño que tiene que ver con ir a un lugar a comprar que es totalmente ilegal, que te puede ofrecer otras cosas. Esto de que usuarios de marihuana terminaran consumiendo una nueva droga que estaba apareciendo y que terminaba siendo como también... Sí, no está demasiado estudiado como el origen de cómo en realidad cómo llega y cómo se disemina también, pero sí obviamente que está asociado a una crisis económica. También en esos momentos hubo pila de como redes solidarias que se crearon alrededor de asentamientos nuevos que se iban generando con la crisis. Entonces hay como varias, eso era como por un lado redes solidarias, como esto que vimos de las ollas y tal, en el 2000 también explotó bastante todas esas redes, y a la vez sí la instalación de la pasta base. Eso, para empezar, es por qué justo ingresa ahí. Por ejemplo, otras sustancias nunca ingresaron a Uruguay, como la heroína, por ejemplo. Pero tiene que ver con... O el fentanilo, o sea... Con el punto final, digamos, de la guerra narco de los cárteles colombianos, tipo, nos peleamos todo el mercado de América del Norte y ahora nos peleamos en América del Sur y salimos a buscar más mercado, digamos. Por lo general también, a ver, la sustancia psicoactiva de la pasta base sigue siendo igual el clorhidrato de cocaína, ¿no? Lo que hace que el efecto sea tan diferente es la vía. ¿Sí? La vía fumada hace que el efecto sea muy diferente, y también que es como en otro proceso de cómo se hace el clorhidrato de cocaína, que es cuando, que no es exactamente, tiene como otras componentes además de eso, ¿no? Pero bueno, lo que sí es como le están sacando plata a algo que antes era un descarte, capaz, ¿no? Básicamente. En eso sí, como puede ser ahora el crack o otras sustancias. A ver, esto que decía Emi, ¿no? Son mercados que se van buscando nichos, se van agrandando, van lanzando nuevos productos, y obviamente que también la alteración de las sustancias. A ver, nosotros siempre decimos, el dealer no te quiere hacer, no es que te quiera hacer daño, porque estarían eliminando, también voy a hacer un poco corrida, eliminando un cliente directo, ¿no? Sí. En realidad, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que también ni siquiera el dealer o la persona de microtráfico chico que te lo está vendiendo muchas veces ni sabe tampoco lo que tiene. Y preferiría saber. Yo tenía esa pregunta, ¿les ha pasado que tranzas vengan a testear sus productos? Nosotros no preguntamos para qué fin ni por qué. Pero nosotros no percepción, sí, sin preguntar. No lo preguntamos. Ok. Es como, ok, tú quieres saber esta sustancia, es como... Y nosotros damos el resultado. Pero podríamos exigirle a los transas que... Sería bárbaro. Compra, decirle, bueno... Sería bárbaro que se acerquen. Nosotros no somos tampoco un sello de calidad, ¿no? No, ni que hablar. Son lo más parecido a un sello de calidad que hay igual. No son, pero son lo más parecido que hay. No, también comentar que, bueno, que
que en Latinoamérica ya hay muchas organizaciones que tienen mucho más historia que nosotros. Bueno, hablamos de Energy de España, de Europa, pero por ejemplo acá una organización referente que tiene muchísimos años trabajando en un país tan complejo como es Colombia, es Échele Cabeza, cuando se den la cabeza, que también son organizaciones amigas y que nos han ido allanando el camino en muchas de estas, tienen experiencia así en temas de que determinados sectores de la población, determinados dealers se acercaran, o bueno. Sí, pero eso, hay una red latinoamericana también de varias organizaciones de reducción de daños que nos vamos apoyando, nos vamos consultando, nos van formando. Esto que decíamos de lo difícil que es hacer reducción de daños desde América del Sur y desde América Latina y en general en el mundo, tiene que ver con también, bueno, hoy mencionaba, ¿no? Cómo conseguimos los reactivos. Nosotros no tenemos hasta el día de hoy ningún apoyo oficial, ¿sí? El Estado nos permite hacer lo que hacemos, nos reconoce, sabe que estamos dentro del SAT, que es el sistema de alerta temprana. Después les contaremos eso, que es todos los que testean algún tipo de sustancias ilícitas, digamos, aportan a un mismo lugar donde se juntan todos los testeos, y ahí están, por ejemplo, los testeos de las incautaciones y tal, que eso sería buenísimo que sea público. Entonces nosotros estamos ahí como los testeos que suben a eso también nosotros lo difundimos. Ese es como el único marco institucional que tenemos hoy en día. Y ya hemos tenido alguna experiencia específica el año pasado, sobre fines del año pasado tuvimos una experiencia específica que fue con la Junta de Drogas. Bueno, algo hay. Y estamos empezando a construir con la Junta de Drogas desde el año pasado ya, como hicimos algunas acciones puntuales y esperamos, pero bueno, también contar eso, ¿no? Que en Uruguay hubo mucha ¿cómo decirlo? Resistencia al testeo de sustancias, en un país que tal vez no era Colombia, no es México, como en otros países mucho más heavy en lo que tiene que ver con políticas de drogas, o que, no sé, que te pueda caer alguien que te diga, testeaste algo que es mío y te caigo con el cártel. Eso no sucede, y acá en Uruguay hubo bastante como resistencia. Creo que hay algo de la resistencia. Recuerdo que en un momento era algo que se discutía como políticamente, que es como si testeamos estamos haciendo como una apología, ¿no? Claro, es como una forma de decir, tipo, bueno, si habilitamos que haya gente que testea, entonces estamos diciendo que está bien que la gente consuma. Es el mismo discurso que la ley del aborto, ¿vieron? Que la regulación del aborto. Entonces regular el aborto quiere decir que estamos incentivando que vayan todas a abortar. No. Sí, manada de mujeres. Es asumir que tu política prohibicionista fracasó, es asumir que... Y el mismo discurso que se hacía también sobre la regulación de la marihuana, ¿no? Exacto. Es lo mismo. Lo que escuchamos por todos lados, digamos. Parece que negar es solucionar los problemas. No, y también es asumir como que su política fracasó, de que ese mundo libre de drogas no va a ocurrir, ¿no? Ni ocurrió nunca, ¿no? Esto claro. es como importante de decirlo. La relación de las personas con las sustancias psicoactivas es desde siempre. Y no sé si me animo a decir para siempre, pero bueno. Bueno, hay teorías de que la evolución humana tiene que ver con el mono drogado, ¿no? Eso de, bueno, las conexiones que hace la droga. Esa teoría la hizo alguien que se drogaba, seguro. Hay teorías, hay varias teorías, y está también después como desfundada, pero hay algo de querer, hay un historiador que yo... Escotado. Que no sé cuál es, que lo que dice es que hay algo de los dioses que ha hecho que las personas, que creer en dioses hace que la... Bueno, es que los primeros, o sea, no los y creer primeros, en no, Dios pero es muy de dragón, ¿eh? Los consumos que tenemos como de civilizaciones pasadas, civilizaciones indígenas, sí tiene que ver mucho el ritual asociado al consumo de la sustancia, ¿no? El uso ritual, que sí que tiene que ver, por ejemplo, que había usos rituales para las cosechas, de las plantaciones. Las bacanales. Claro, pero eso lo que hacía era como darle un contexto y un motivo al consumo de la sustancia. Ajá. Que tal vez hoy contemporáneamente también tenemos nuestros rituales. El tema es ¿para qué, a qué funcionalidades las estamos poniendo, ¿no? A disposición de qué. Sigue siendo una mercancía, o sea, hay distintos tipos de consumo. Hoy cuando su compa decía sustancias recreativas, y Gasto dijo, bueno, sustancias, ya hablaremos. La sustancia es una sustancia y está ahí. Ajá. O sea, no le podemos dar atributos humanos de si es buena, mala.
¿no? Es una sustancia y el uso que hagamos de ella, cuánto la conozcamos, ahí está el uso que le demos. Pero ¿no? sí es verdad que recreativo es un uso importante. Es un uso, pero no la sustancia. La sustancia puede ser la misma y puedes tener un uso recreativo, un uso problemático, un no uso. Bueno, pero yo tengo... Perdón, para separar del uso medicinal, pero sí. No, tengo prejuicios que tienen que ver con que hay ciertas drogas que no pueden ser ni siquiera como con uso recreativo, claro, ¿no? Entonces por ejemplo, te pongo un ejemplo con eso. El tabaco en otros tiempos se usaba solo en momentos donde iba a empezar la cosecha y se hacían quemas de hojas de tabaco. Ajá. Y eso se inhalaba ese humo en un momento puntual y como era otras plantas de tabaco tenía mucho más concentración de nicotina que tenía un efecto más psicoactivo. O sea, como una planta en realidad después es como también como el sistema y como el capitalismo ha ido en la derivación de ese uso industrial de esa sustancia. Te entiendo, pero por ejemplo, todo prejuicio y todo de la ignorancia, pero me parece que está bueno. Justamente creo que está en un tema que la gente habla de la ignorancia. No, y que nosotros prejuicio. no tenemos ninguna verdad, sino que la gracia es como tirar arriba de la mesa tiene como un conocimiento. Yo digo, ¿existe la posibilidad de tener un uso recreativo de pasta base? Y bueno, yo creo que no, porque es muy difícil salirnos de lo que es el consumo de hoy asociado a la pasta base. A ver, podés probar pasta base y no vas a convertirte en el estereotipo del usuario de pasta base. Eso mismo. O sea, claramente podés probar pasta base. No, acá no estamos haciendo apología de ningún tipo de nada, por las dudas. Obviamente las sustancias sí tienen determinados... características que las diferencian y dentro de ellas también está el potencial de dependencia, el potencial adictivo. No, obviamente que no son iguales, cada una tiene sus particularidades y también cada uno de nosotros y nosotras tiene sus particularidades en interacción con esa sustancia. Bien. ¿No? Eso también es importante. O sea, sí, hay personas que fuman porro y deliran. Que no tolera la marihuana. Entonces, obviamente hablamos mucho del set y el setting, que es eso, es cómo está uno, cuál es el entorno, que el entorno puede ser el entorno momentáneo o el entorno histórico, el contexto en que la sustancia está puesta también. Y hay algo importante en esto mismo que parece que no tuviera que ver, pero tiene, que mencionaba también Florencia en base al capitalismo y a lo sistémico y a cómo los usos que le vamos dando a determinadas sustancias tienen mucho que ver también con el sistema económico en el que estamos. Obviamente, como les decía, al ser un mercado, muchas de estas sustancias se vuelven bienes de consumo y a veces el relacionamiento que tenemos con determinadas sustancias va más allá a veces del goce o el placer, sino es como, así como soy un consumista de remeras, ¿no? O para olvidar, esa o a veces hablamos, se usa mucho el término de válvula de escape, que tal vez es necesario como mirar Netflix, salir con amigos o distracciones, pero que también hay otros usos, que puede ser muchas veces un mal viaje, es que te hace remover cosas y pensamientos, que después capaz que lo tratás en terapia, bueno, capaz que como hay distintos tipos de usos, hay eso, y también podemos nosotros empezando primero cuestionándonos los usos que tenemos, empezar a ponerle cabeza también, porque politizar nuestro consumo también, ¿no? Eso creo que es algo que nos interesa y creo que es algo que se abre la puerta. Y hablando de politizar, porque nos debe quedar poco tiempo. Sí, nos queda poco tiempo. Bueno, nos han pasado cosas y estamos muy enojadas. A ver, dale cuenta. Sí. Nos cerraron el Instagram 4 veces ya. Entonces, no sé si Trump me está escuchando en este momento. Sí, escucha el programa todos los días. Tenemos ese alcance, chicas. Elon, también va para vos. No, Elon no. Qué lástima. Bueno, parece que luego el cambio de las políticas de Instagram que se anunciaron, de Meta, bueno, no somos personas no deseadas, parece que somos narcotraficantes encubiertas. Entonces, bueno, nos cerraron en Instagram, que venía creciendo con muy buena salud ahí, con sus 7.000 seguidores. Lo cerraron. Abrimos 3 más y nos volvieron a cerrar los 3 más. Así que ahora vamos por el 5º intento. Okay. Igual está en una incubadora, parece que va a funcionar. Está recién salidito, no tiene seguidores. Lo vamos a lograr acá. ¿Les ha pasado a sus organizaciones amigas de otros países lo mismo? Sí, les ha pasado. Y bueno, ahora estamos a eso con gente experta que le ha pasado, que nos ha recomendado cómo hacer. Lo tenemos ya hace unos días, lo estamos compartiendo por primera vez acá con ustedes para empezar a juntar de nuevo esta red, esta comunidad de seguidores que ya teníamos y de nuevos seguidores. @ ya sé que Pablo tiene por ahí atrás, pero es muy nuevito, lo tenemos hoy, ahí, mirá. Así de complicado tiene que ser, chicos. @
_colectivo.i9. Sí, perdonen, pero probamos con Somos Imaginé 9, estamos así, pero... Fue muy loco todo porque Canceladísima. sí, nosotros ya nos habían bloqueado una vez hace algunos años y ahí adaptamos todas las nuevas políticas, no poner ciertas palabras, no esto, no lo otro, y bueno, cambiaron las nuevas, cerraron todo, nuestros dispositivos están vinculados a Imaginé 9, no lo podemos ni siquiera tocar nosotras, y bueno, es una lástima porque en lo que hacían otros países era mandar cartas de apelación. Nosotros tenemos hasta una carta de la Junta. del observatorio, que nos hicieron muy amablemente del Observatorio Nacional de Drogas, para poder apelar por esto, pero ahí entramos en un bot constante, andar a hablar, a quejarte con Instagram, Sí, que es imposible y es una indignación, y ahí nos hace cuestionarnos también los activistas de izquierda, de cómo y por dónde y por qué vías nos comunicamos sí, y con las nos redes. vinculamos, porque lo que tiene que ver con sustancias es casi que imposible poder muchas militar. cosas son difíciles de militar a través de las redes sociales del fascismo. Tendremos que construir las nuestras propias. Sí, por favor, ya. Por ahora Blue Sky parece funcionar bastante bien, aunque tiene un alcance muy corto, ¿no? Yo lo escuché por primera vez que me lo dijo Emi. Sí, Claro, porque yo claro. estoy señora, convencida y y que fue tenemos como, que migrar. Yo ya migré, me cerré mi bien. cuenta de ex y me abrí Blue Sky. Claro, tengo 10 seguidores que son Gastón, Nahuel, claro, mis primos y ta. Para de contar. Bueno, síganos ahí. La idea del Instagram es comentar las actividades, comentamos cuando hay testeos, comentamos las distintas campañas, y también algo que no vamos a seguir haciendo, pero antes hacíamos, era subir los resultados y dejarlos en destacadas, los resultados de los distintos testeos. Entonces, bueno, por ahí había muchas personas que podían consultar. Sí, lo que vamos a hacer es un canal de Telegram seguramente para compartir los resultados del testeo por ahí. Nos pueden Genial. escribir al mail también o por mensaje por DM para pedirnos, si quieren, por mail mejor, le podemos mandar los resultados anteriores, y bueno, la gracia ahí es poder generar un canal de Instagram donde estemos alimentando con los testeos que vayamos teniendo y también con las actividades que vayamos haciendo. Bueno, ¿cómo se Buenísimo. sintieron? Bien, al principio un poco nerviosa. No se les notó, ¿eh? No, Están demasiado organizadas. siento que la fue verdad. mucha info que, bueno, que Capaz va a ir que sí, perdón bajando si lo- por las... Totalmente. Fue un poco, sí, pero también estuvo bueno. Me anoté muchísimas preguntas para la próxima vez que vengan. Y Me nada, encanta. y si después nos quieren hacer llegar de qué les interesa conversar, nosotros tenemos un plan más o menos de que ir planteando para las columnas, pero si tanto la audiencia como ustedes tienen algunas inquietudes, buenísimo, y vamos preparando en base a eso. Perfecto. Somos bastantes más compañeros, así que vamos a estar viniendo diferentes según la especialización de cada Divino. uno para también abordar distintas temáticas. Muchas gracias por venir. Ya llegó Vicky. Entonces nos vamos nosotras tres. Perfecto. Y Sí, vienen. yo me quedo un ratito. ¿Te quedás? Sí, Bueno, sí. Diego, chau. Chau, chau. Nos Chau, vemos muchas el gracias. domingo que viene.